yo y le digo, estaba cambiando una llanta y le digo, no llores. ¿Qué importa que estés cambiando una llanta si estamos juntos? Todo esto va a salir adelante. Y me senté con él y lloramos, pero me subí yo muy contenta, porque yo sabía que en nuestra vida no sabía todo qué iba a pasar, pero que iba a haber un cambio. Me metí a vender oro, teníamos un taxi, él se fue a trabajar a otra compañía chiquita que no le pagaba mucho, trabajaba muy fuerte. Me metí en el taxi, porque el taxi estaba a mi nombre, me metí de taxista, nunca le dije, me llevaba a mis hijos, a otro lo dejaba para que si hablaba le dijera que había ido por una cosa a la tienda. Anduve de taxista, nunca me dio miedo, siempre estuve acompañada, siempre sentía como los ángeles, como ese ser que estaba junto a mí. Pasó todo eso y entonces él se queda aquí y entro a la universidad. Entro a la Facultad de Química, hago un examen y mi hermana trabajaba en la universidad. Cuando me entrevista la licenciada de Recursos Humanos me dice, señora, ¿por qué quiere trabajar? Si usted tiene una presencia así, ¿está? Y le digo, por necesidad. Le digo, tengo 17 años de que no trabajo. Y entonces tengo una necesidad muy grande de trabajar. Hice el examen, me saqué la más alta calificación, entré, me dieron mi base, inmediatamente me dieron mi base. Ahí conocí a un gran amigo que se llama Rigoberto Hernández, que fue otro ángel para mí en la vida física, y me enseñó, me empezó otra vez a ayudar. De ahí entonces tenía mucho más percepción. Entonces ya les decía, te pasa esto, te pasa lo otro, vamos a hacerle así. ¿Cómo me llegaba la información? Solamente me llegaba. Volviendo a lo de mi suegra, que quería decir eso. Llegando a lo de mi suegra, al otro día, llega la Virgen de Lourdes, ahí igual a mi cama, en una luz radiante. Esto se llenó de luz, ahí en mi recámara. La veo en una cueva, la veo con su manto blanco y su listón azul, el agua corriendo y las rosas ahí, el aroma de las rosas. Y la veo y le digo, ¿quién soy yo? No soy digna de que tú vengas y me veas. No sé quién eres, pero sé que eres algo grande. ¿Y se fue? Nomás se sonrió. No le dijo nada, nada más se sonrió. Nada más sonrió, pero yo me levanté con ese éxtasis de como un sabor delicioso, un sabor, le platiqué a mi esposo y me dice, sí. La hermana me dijo sí. Total, que al otro día se vuelve a presentar. No, mentira. Ese mismo día, ya que me fui a trabajar, estaba estudiando en la escuela La Foel, de lo mismo de la universidad, me atravieso al pasaje Catedral y pregunto, una virgen así asado, porque yo no sabía quién era. Y me dice, es la Virgen de Lourdes. Le digo, quiero esa Virgen y quiero San Francisco de Asís. Nunca supe por qué los pedía los dos juntos, pero después ya fue que supe, por la conexión que tenía con mi padre y la conexión que tenía conmigo. O sea, usted lo pidió así, ¿no? Bueno, yo también me llevo a San Francisco de Asís y entonces le hizo recordar tal vez más después que su papá iba a recibir. Lo recibió muerto, recibió ¿verdad? los hábitos de San Francisco de Asís. Los padres fueron y se lo pusieron cuando estaba en el ataúd ya. Y entonces, en ese momento en que los traigo, se los enseño a mi esposo y le digo, mira, y me dice, ¿por qué los compraste? No sé. Eso fue lo único que le dije. Después de eso, se presenta el tercer día y me dice, quiero un altar. Ahí sí le habló. Ahí sí ya me habló.
no, al segundo día, quiero un altar. Y le digo, sí, yo le dije que sí, pero yo seguía diciéndole, ¿por qué yo? Y ya le pongo su altar y luego me dice, ahí no lo quiero en tal lado. O sea, ese ya fue al otro día, al tercer día. Pero cuando ella me dice, quiero el altar en tal lugar donde tú vas a empezar a sanar a las personas. O sea, sí le dijo clarito. Clarito. Y le dije, ¿cómo las voy a sanar si yo no sé? Dice, pero tú ves, tú sientes esto. Y le dije, pues sí, yo dije que sí, todo dije que sí, porque pues, lo sentía, nunca me dio miedo, nunca me dio nada. A partir de ese momento empiezo a ver yo con mayor claridad. Y entonces en mi trabajo había una compañera, yo estaba escribiendo y le digo, ay Irma, cálmate, no te preocupes, tu problema se va a resolver en media hora. Y me dice, doña Connie, ¿por qué sabe que que tengo un problema? Pues lo estoy sintiendo, es de tu hijo, ¿sí? Llegaban y llegaba otra compañera y le digo, oye Adrianita, tu casa es de este color, así, 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 asado, y ahí hay esto. Y me dice, sí. Connie, ¿por qué? Porque tienes problemas con tu esposo. O sea, así, de la nada les decía. Total que ya cuando pongo el altar, me dice la Virgen, toda la gente va a empezar a venir y la vas a sanar. Voy y aquí atrás venden flores y compro unas flores y entonces me dice, dile a esa señora y a esa señora, eran jovencitas, que tú las vas a sanar. O sea, le dice así la... Sí, así me dijeron. Y le dije, ¿cómo las voy a sanar? Diles. Pues yo les dije. Les dije, me están diciendo que tú perdiste un niño y que tú perdiste una niña y que tienes que ir a mi casa porque te van a sanar. Pero ¿quién te dijo? No sé, tienes que ir a mi casa a sanar porque te duele todo el alma y todo esto. Vinieron sin conocerme, sin saber quién era, les di la dirección. Y ahí en mi recámara, donde tengo ese altarcito, ahí empecé a sanar. Nunca me dio miedo, nunca tuve miedo de que la gente viniera y me robara o que me hiciera algo, nunca tuve miedo. Cuando yo le empecé a contar a mi marido, me dice, oye, pero ¿cómo vas a meter a la gente? No sé, aquí va a venir. Y así empecé a conocer gente. Iba a las tiendas donde vendían cuarzos, donde vendían gnomos, donde vendían todas esas cosas. Empecé a comprar cuarzos, hadas, y me hablaban. Y un muchacho un día en una tienda de esas se acerca y me dice, ¿verdad que sí le está hablando? Le digo, sí. ¿Y por qué no le contesta? Le digo, ¿tú los escuchas? Dice, no, pero estoy viendo cómo se le mueve la boca. Ah, o sea, ¿a quién? ¿Al muñequito? Sí, okay. haz de cuenta que estaba ahí los nomitos o lo que era con sus cuarzos y me estaba hablando. Usted la escuchaba y el chico veía cómo se movía la boca. Sí, y me decía, ¿por qué no les contesta? Y le digo, pero es que no sé qué quieran. Y ya me empezaban a decir. Pero yo eso lo veía como estando aquí y estando en otro lado. No sé. En otra dimensión. Sí, porque no pensaba que yo estuviera viendo eso, o sabiendo eso. Y entonces ahí conocí a una amiga que cuando yo entré ahí a la filmoteca, ese día, así como cuando tú me hablaste, te empecé a platicar. Le empecé a platicar toda mi vida. Y me dices que tú tienes un don. Le digo, pues no sé. Yo le dije que no sabía. Empecé a conocer gente relacionada con todo esto. Fuimos con una persona llamada Pedro y cuando él me estaba como curando o con lociones y todo, le digo, estoy viendo a la Virgen de Guadalupe, estoy viendo a Jesús, estoy viendo a todos los ángeles que nos están rodeando
Y me dice, ya párale, párale, párale. Ya no me digas más. Y entonces, yo no sé si le dio miedo, porque él también percibía, y me dijo, es que tú vienes muy fuerte, ya, no te voy a hacer nada. Total que cuando sigo conociendo gente, conozco a un muchacho llamado Héctor, que también tenía la facultad de sanar. ¿Quieres que le contemos? No. Ah, conozco a este muchacho llamado Héctor y me dice, ¿sabes que tú tienes mucha luz para sanar? Y le digo, no. Y me dice, tú tienes mucha luz. Entonces me empiezo yo a preparar con María Luisa, que es espiritualista. Empiezo a ir del trabajo, iba en la mañana y me regresaba. Me dice, tú vas a venir y vas a empezar a meditar, a meditar, a meditar, a meditar, y hasta que veas a tus 3 maestros, entonces ya está lista. Pero vas a venir a una cátedra. Ahí voy a una cátedra y le digo, es que yo, aquí hay un indio así, así asado, y está mi papá, está mi suegra y está mi abuelita. Ah, pues entonces vente a la cátedra. Y me pasa enfrente y me da unos símbolos, triángulos, círculos y letras. Me los pone en la cabeza, me los pone en los brazos, no me acuerdo en dónde más. Y me dice, descífralos. Cuando tú los descifres, ya estás lista. Bueno, me vengo a la casa en la tarde, me voy a mi altar, bueno, todavía tenía un altar ahí abajo, y empiezo a ver, pero así, a escribir todo lo que significa. ¿Pero usted era consciente de lo que estaba escribiendo? Sí, Okay. Muy consciente, pero consciente físicamente, porque yo creo que me estaban canalizando. Yo creo. Y entonces ya estaba escribe. Dije, ay, qué rápido lo hice. Voy y a la otra sesión y le digo, María Luisa, ya tengo mis. ¿Cómo? Pero si te los acabo de dar, ya están. Y en la sesión había otro muchacho que tenía 7 años ahí, y ya le habían dado sus símbolos, sus signos, sus letras, y decía, ¿cómo si te los acaban de dar? Ya los descifraste. Yo tengo 7 años aquí, no puedo. No sé. Le dije, no sé. Después de ahí empiezo a conocer otras personas, empiezo a conocer a José Carlos Escamilla, que ahora se hace llamar el mentalista del siglo XXI, algo así. Ah, creo que sí. Bueno, vamos a sus meditaciones, conozco a su esposa que es Rocío, vamos a las meditaciones y yo empiezo a ver ahí un montón de cosas. Pero yo calladita me veía más bonita. Entonces solo le comentaba a mi amiga. Y empezamos a hacer trabajos, fuimos a las luminarias, y ahí en las luminarias me pasó algo extraordinario. Entramos a una de las luminarias, no recuerdo el nombre, por donde se pasa un pasaje, un túnel. No, yo no conozco. Ah, bueno, pasamos un túnel y ahí empezamos a caminar y el piso se sentía como si fuera algo vivo. Me paraba y yo sentía como que algo era gelatinoso, algo así. ¿Como un pantano, me imagino? No, porque no te hundías. Ah, ok. Era como algo gelatinoso, y éramos un grupo muy grande. Había un amigo también llamado Willy, pero siempre me decía, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? ¿Y qué es lo que sientes? ¿Y qué es lo que percibes? Y dime. Y le decía, tranquilo, espérate. Ya empezó la ceremonia y arriba de nosotros se puso una nave enorme, y bajó una luz verde esmeralda. A ver, pasa un túnel, pero después del túnel ya encuentra la tierra gelatinosa. Abajo de la luminaria. Es como si fuera un volcán, un hoyo de un volcán. Ah, ok. Entonces tú pasas el túnel
y entonces vamos bajando con todo lo que llevábamos. Ajá. Se hace la ceremonia, yo cierro mis ojos, todos parados, y entonces lo que yo empiezo a percibir es una nave enorme y baja una luz verde esmeralda y me cubre. Y empieza a cubrir todo, pero a mí esa es la primera que me cubre. Y entonces veo a unos seres altos, largos, me quedé muda, no pude preguntar ni nada, pero yo los vi y vi la energía que entraba en mí, pero como que del momento algo me elevó, pero yo me sentía así en ese... levitando. Pero sentía el piso gelatinoso, o sea que se movía todo. Ajá. Como que se estaba temblando, pero yo de momento sentí el piso y de momento no, de momento sentí el piso y de momento no, pero no me entró miedo, y vi a los seres altos, largos, con un traje entre gris azul, con un cinturón aquí. ¿Qué aspecto tenían ellos? Bellos, bellos, sus manos largas, pero no hablan. No me dio miedo. Y entonces yo creo que mi amigo me estaba percibiendo, sintiendo, pero él quería que yo le dijera. Pero yo no hablaba con nadie. Cuando terminamos el trabajo, veo cómo la nave sube y se va. Entonces ya después le digo, es que Willy, vi esto y esto y esto y esto, ¿y por qué no me dijiste? Pues no podía, no podía. Ahí fue cuando la primera vez se me presentó una nave y se me presentaron esos seres. ¿Por qué no lo sé? Después de eso fuimos a pirámides, fuimos a trabajos. Yo dejé el grupo de José Carlos, seguí mi propio instinto, conocí, Willy me llevó con Leti, que es también canalizadora de Antonio Cortina, de Gandhi y de Jorge Berroa. Jorge Berroa era un canalizador de Antonio Cortina. Antonio Cortina era un negro que estuvo de esclavo, era cubano. Bueno, esa es otra historia, pero cuando yo voy a estas meditaciones me lleva mi amigo Willy y me dice... ¿Willy era que o es físico, mexicano? Es mexicano, es un amigo que tengo. Y entonces me lleva ahí con ella y me dice, ¿cómo siente su canalización? Pero para esto, antes de que se presenta la Virgen, empiezo yo a sanar. Y hago mis meditaciones una al año. En esas meditaciones, pues yo me dejaba fluir y sanaba. Empezaba a sentir en mi cuerpo todas las dolencias de las personas, nomás los tocaba. Ni siquiera hacía nada. Nunca me cuidé de protección ni de nada, solo sentía, lo hacía y siempre era feliz, siempre estaba feliz. Después ya empezamos a hacer las meditaciones aquí, después de con Leti. Ahí ella es una persona que da la meditación de frente. Mis meditaciones siempre han sido en círculo, siempre han sido en círculo. Y entonces yo me pongo aquí y se para aquí Antonio Cortina. Y le digo, ¿quién eres? Y me dice, soy Antonio Cortina. Voy a estar trabajando contigo. Le dije, cuando yo le digo a quien está dirigiendo la meditación, me dice, no puede ser que lo hayas visto. ¿Cómo es? Le digo, pues es un negro así grandote, muy ponchado, trae un pantalón blanco, una playera blanca con rayas rojas. Le dije, y lo vi en un barco
en un barco de esos como del tiempo de la colonia o del tiempo de no sé qué, por ahí así, una de esas. Y entonces me dice, ¿y qué te dijo? Nada, no le quise decir lo que me dijo. Pasó, y entonces en mis meditaciones llegaba Antonio. Antonio es un negro que empezó a ayudar a la gente, se metió a un bosque o a una selva y empezó a hablar con los animales. Pero después de toda esa vida que pasó de esclavo y todo, entonces él empezó a andar como servidor a la humanidad, a sanar y hablar a través de él. Pero es muy juguetón, por ahí anda. Sí. Por ahí anda. Y él siempre le encanta el puro, le encanta el puro. Y dice que caminando vas, subes la cuesta sin mirar hacia atrás y belleza tienes en tu corazón, disfrutando las bellezas de lo que es la naturaleza. Eso me dice que y entonces, cuando se presenta Antonio Cortina conmigo, yo siento así, ahorita como mi corazón está palpitando fuerte. Ese plexo solar. Ajá, y la señora que daba las meditaciones me dice, es que no puede ser. Yo me quedé ya callada, ya no le decía. Cuando muere Jorge Berroa, quien era canalizador de Antonio Cortina, vamos a otra meditación con ella, y había mucha gente. Yo me siento en la segunda fila, y ella enfrente llorando porque se había muerto Jorge Berroa. Y yo estaba meditando, cuando me levanto, así me levanté, y le abro los ojos y le digo, dice Jorge Berroa que te diga esto, bla, 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 y se quedó así. Yo volví a cerrar mis ojos y me volví a sentar. Yo creo que nada más usó mi cuerpo para hablarle y decirle a ella lo que necesitaba decir. Mensaje. Se acerca a su hija después y me dice, ¿es verdad lo que viste? ¿Qué vi? No sé. ¿Te levantaste y dijiste esto y esto? Pues yo creo que sí. No lo sé. Y entonces su mamá ya me dijo después, ¿qué fue lo que pasó? Pues pasó esto. Pero la gente a veces, yo no sé si es por que sienten algo, no sé, pero ya después me quedaba yo callada. Me quedaba callada para no lastimar. Okay. Pero esas son experiencias que a mí me pasaron. Y luego ella me dijo, dice Antonio, que tienes que quitar todo tu altar, todo el altar de acá que tenía yo, porque tenía Quetzalcóatl, que tenía todo, bueno, lo que yo sentía, yo lo ponía en mi altar. Okay. Y entonces me dijo, tienes que quitarlo y vamos a ir a Lista. Pero sí, yo lo quito. Al Iztaccíhuatl. Al Iztaccíhuatl. Volcán. Ajá. Y fuimos, y ahí hicimos una ceremonia, regresamos, y le digo, sí, lo quito, no tengo ningún problema. O sea, soy creyente, soy católico, pero todo lo que tengo, pues se siente, ¿no? Y entonces, ¿sí está corriendo? Sí, ¿qué minuto va? Como un... Ah, no, va en el 51. ¿Cómo? Ah, ya se pasó. 81. 51. Ah, no, está bien. Ya, a ver, vamos a continuar. Vamos a dejarle ahí. No. Lo paramos tranquilamente y le damos continuar. Ok. Bueno, ya le cortamos. No. Le vas a cortar sí, puede ser 3 pedazos. No. personas. ¿Sí? ¿No? Usted me dice de quién quiere. Pues de Leti. Ok. Usted dígame a Loti y yo entonces me lo voy a revisar y voy a quitar Ok. Le vamos a poner le bajo volumen, le pongo ahí. ¿Lo tapo yo o lo tapo? Bueno, a ver cómo. Okay. Bueno, con ella seguí yo en las meditaciones, íbamos a trabajos, pero algo me dijo que ya no necesitaba estar yo ahí. Y entonces me mandaron, mis guías, me mandaron a hacer trabajos a Valle de Bravo, al Desierto de los Leones, a la Laguna de Zempoala. O sea que anduvo por todas partes.
Sí, en los lugares que son pues, energéticos, quiero pensar. sí. Me mandaban a muchos lugares, me mandaban a hacer cosas y me mandaban a meditar ahí y luego a veces la gente que estaba ahí, pues yo la sanaba, sin más ni más. Es que son tantas cosas que, bueno, Sí. Cuando iba a hacer mis trabajos, después ya tuve un grupo de meditación mucho más grande. Entonces me hablaba Quetzalcóatl, me hablaba Netzahualcóyotl. A través de mí hice un poema que me dictó Netzahualcóyotl para el escritor Velasco Piña. En mi libro está. En mi libro está ese poema. Hacemos un tiempo. Por cierto, gracias a Yareli, como les comentaba al principio, Yareli me contó su anécdota sobre un libro que vio en una placita, en un tianguis, como decimos aquí en México. Entonces ve un libro que tiene delfines, que bueno, aquí ya lo estoy mostrando, y realmente ella le dice al señor, ahorita paso por él, voy a hacer unas compras y ahorita pártemelo, no lo voy a vender. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que cuando regresa, pues ya no está el libro. Pero Yareli, pues para que se den cuenta que no hay casualidad, entonces hay causalidad. En esa semana conoce a doña Connie, quien es el autor o autora de ese libro, que ya después nos hablará un poquito más de él. Entonces, todos los trabajos que empecé yo a hacer, a mí me decían, vas a ir a tal pirámide, vas a hacer tal cosa, vas a ir a un río, vas a ir a la laguna, te vas a quedar en meditación. Por cierto que siempre que me acompaña mi marido, ¿no? Y luego me dice, no te vayas mucho. Pero yo no lo obedecía, ¿verdad? Yo me iba a donde me decían que estuviera presente para hacer mi trabajo. ¿Qué pasaba ahí? Tampoco lo sé. Porque yo me metía. Y a veces me ponía a escribir, pero yo me metía en esa meditación y escuchaba las cascadas, por ejemplo, de Valle de Bravo. Escuchaba como cantos, escuchaba tambores. Cuando fuimos al Iztaccíhuatl y cuando fuimos a Chapultepec y cuando íbamos a varias pirámides, yo escuchaba los tambores, escuchaba los caracoles, escuchaba y veía cómo al entrar a ciertos lugares, una fila de indios, apaches o de indios, aztecas o olmecas o tlaxcaltecas, de lo que fuera, no, casi tlaxcaltecas no. Bueno, entonces yo veía la fila donde pasábamos. En la pirámide de Teotihuacán, ahí yo me vi que me ofrecieron para sacarme el corazón. Caminando yo vi esa visión. O esa vida pasada que pudo haber tenido. Esa vida pasada. Bueno, es que he tenido muchas vidas también. Entonces, yo veía cómo iban tocando y yo iba en medio. Y nunca me dio miedo. Nunca me dio miedo estar reviviendo lo que viví yo ahí. Después ahí me dijeron, tienes que enseñar a estas personas a trabajar con las pirámides, a trabajar con la energía, y entonces ese grupo que teníamos nosotros lo llevaba yo a las pirámides. No sin antes hacer la meditación, hacer la sanación, porque aquí han llegado gente muy mal, en muy mal estado físicamente, se han sanado. Ha habido muchos milagros. Ha habido gente que está embarazada sin saber que está embarazada. Y usted le dice, ¿sabes qué? Exactamente. El año pasado me ocurrió, pero esto ya viene de muchos años.
y nada más con sentirlas, escucho el latido del corazón del bebé en su vientre. Niño o niña, ¿sabe usted? Si es... No, a veces no lo sé, pero a veces lo percibo, lo siento. Y entonces le digo, oye, ¿tú tienes vida en tu cuerpo? No, si ni siquiera estoy embarazada. Bueno, cuando esta muchacha vino, una de ellas, y le dije que estaba embarazada y que ya tenía más tiempo, me dijo, no es cierto, si ni siquiera, bueno, ni siquiera tengo ese tiempo de embarazo que usted dice. Bueno, se va, a los 5 meses me dice, ya nació mi bebé. O sea, son cosas que yo no me explico, ni me explicaré jamás. Y el año pasado, en un taller que hicimos aquí, y en una meditación antes, le dije a la mamá, tú vas a ser mamá y vas a tener tu bebé en tal fecha. Y al papá le dijeron lo mismo, pero le dijeron, vas a recibir una noticia muy agradable y bla, bla, bla. Total, ese día que le dije, ya traes vida en tu cuerpo, y se me queda viendo y me dice, no, doña Connie. Le digo, bueno. Entonces ese mismo día, eso fue sábado, y el domingo se va a hacer un examen, sale embarazada. Y me dice, ¿cómo lo supo? Que el de allá arriba. Yo nomás digo, allá arriba. Allá arriba. Aquí se ha presentado la Virgen, se ha presentado Jesús, se ha presentado mi hermano Lío, que es de las estrellas de la estrella de Sirio. ¿Sirio B? Sirio B, de las Pléyades. Él llegó desde un principio que empezamos las meditaciones. Luego llegó nuestro hermano Prío. Otros que tengo los nombres por ahí que no se me olvidan, me van, pero siempre llegan. Llegan, hablo a través de ellos, o digo, por ejemplo, vamos a ir a hacer un trabajo a tal lugar, pero necesitamos llevar esto y esto y esto y esto. Y se dan los trabajos, se hacen con la gente que había. En el 2012 fuimos a Perú, fue el último trabajo que hicimos a Machu Picchu, pero nos dieron que fuéramos a Nazca, al lago Titicaca, a Caral, a Choquequirao y a Machu Picchu. Ese lado de Los 4 puntos cardinales de Perú. En Choquequirao íbamos a trabajar toda la tristeza, todo lo que hubo de los aztecas hacia los indios. Nos dijeron qué hacer, pero antes de eso fuimos a un camino a 9 pirámides, que fue mi amiga Pati, que fuimos a Toniná, Palenque, Yaxchilán, Tikal, Bonampak, me faltan 4. Toda esa zona de lo que fueron los mayas. Sí, pero fuimos con un trabajo específico. Llevábamos el material que nos habían pedido, lo teníamos que enterrar en las pirámides, bueno, por ahí, que nadie nos viera. Lo hicimos. Fue un peregrinar hermosísimo. De ahí teníamos que buscar plumas para llevar a Machu Picchu. Muy interesante. Muy interesante. Y fuerte, debe de ser. Muy fuerte. Y entonces todos esos trabajos que fuimos haciendo a través de las pirámides nos fueron llevando, y los guías nos decían a dónde teníamos que ir, cómo teníamos que ir, qué era lo que teníamos que trabajar. Y ahí en Machu Picchu fue un trabajo muy extenuante, muy cansado. Fuimos como 10 días, fuimos 11 personas. El 4 de noviembre me parece que del 2012 nos fuimos. Fuimos primero a Caral, nos dijeron a Caral. En Caral son las pirámides donde hay un omega, y en Yaxchilán hay otro omega.
Ahí nos dijeron que en ese Omega y en esa pirámide de Caral nunca hubo una sola muerte. Ahí fueron los primeros que llegaron de las estrellas a presentarse en Caral para después de ahí esparcirse en todo. Eso fue lo que nos dijeron. Tengo las meditaciones y algunas no se grabaron por algunas circunstancias, pero tengo todos nuestros peregrinajes grabados y escritos. Después de Caral nos fuimos al lago Titicaca. En el lago Titicaca nos enseñaron que había una ciudad. Bueno, ¿subterránea? Adentro del agua. Ah, ok. Adentro del agua. Todo eso, ¿cómo me lo dicen? No sé, pero a mí me llega la información y me dicen, van a ir a tales lugares porque van a hacer esto y esto, y vimos la ciudad. O sea, yo en meditación, pero yo antes de ir a los lugares, como que me llevan, como que veo, o como que, y luego en el mapa, yo decía, ¿dónde es Caral? ¿Dónde es esto? Entonces empecé a buscar. Ah, ok. Le llega la información, aunque usted no conozca, pero ya busca y ahí está. Sí, pero antes de que yo busque, como que veo el lugar. O me llevan, no sé, es como un desdoblamiento, no lo sé. Y entonces ya ahí en todas esas pirámides, después del lago Titicaca, empezamos a percibir cómo todos cómo entraban y cómo salían, Y entonces ya comentamos después todo lo que cada quien iba sintiendo de los 11. Después del lago Titicaca nos fuimos a Nazca, pero no fue en avión. Todo se nos fue dando. Llegábamos a las 12 de la noche y teníamos que salir a las 2, 3 de la mañana. No dormíamos, nos bañábamos, nos cambiábamos, teníamos todas nuestras cosas. A veces no desayunábamos, llevábamos semillas. Pero para esto antes teníamos que hacer una preparación de cuerpo, de alma y de espíritu. Comer ciertas cosas para que no tuviéramos ningún problema, ¿no? Ahí yo le decía, lo único que me hace falta es mi tortilla, ¿no? Yo era pura tortilla. Sí. Bueno, entonces nos vamos a Nazca, todo se nos va dando. Llega un camión, nos lleva a Nazca y nos lleva exactamente al punto donde nacen todas las líneas de Nazca. Maravilloso, ahí hacemos el trabajo, en Nazca. Después de Nazca nos vamos a Aguascalientes, porque no pudimos ir a Choquequirao porque eran 3 o 4 días caminando. Hacemos el trabajo de Choquequirao del perdón y fue tremendo, fue una meditación tremenda, como que todos nos quisimos golpear, nos quisimos pelear. Y ya para ir a Machu Picchu encontramos a un guía y nos lleva exactamente a una piedra donde empezamos a sentir cómo traspasaban, cómo se metían espiritualmente a esa piedra. Y entonces Jorge empieza a ver cómo el planeta se da la vuelta. Y me dice, ¿estás sintiendo? Sí, tú sigues. Y empezamos a hacer todo el trabajo ahí en Machu Picchu. No se grabó absolutamente nada en Machu Picchu. Venimos de regreso, ese fue nuestro último viaje. Pero para ir a todos los viajes, a mí me decían, tienes que ir a tal lado, tal lado, tal lado. Cuando fuimos al desierto de Viricuta, nos dijeron que teníamos que llevar agua bendita para ir limpiando el camino, para que todos los de ahí de Viricuta tuvieran su libertad. Entonces fuimos al quemado, nos llevó un amigo también, pero le dijimos, vamos a hacer una ceremonia especial. ¿Sí? Hicimos la ceremonia, en la noche, hicimos todo, todos se durmieron, menos Jorge y yo.
Terminamos como a las 5 de la mañana y empecé a sentir que todo mi cuerpo me dolía, como si me hubieran golpeado, pero mucho, mucho, mucho. Una dolencia tremenda y y no me podía levantar. Y me dice mi amiga, ¿qué tienes? Le digo, alguien me golpeó o siento todo mi cuerpo golpeado, me siento muy cansada. Nos fuimos a cambiar para subir la montaña de los Viricutas, donde se hacen todas las ceremonias. Le dije, no voy a poder subir de Camargo. Me dice, me quedo contigo. Nos fuimos a Real de 14, pues no salen las llamadas ahí. Agarro el teléfono, le marco a mi marido y le digo, ¿todo está bien? Y me dice, sí, todo bien. Mi mamá, ya se murió mi mamá. Me dice, no, pero todo está bien. Y le dije, ¿de veras? Sí. Me quedo acostada en una de las bancas de ahí de Real de 14, bajan todos, nos venimos, y en el camión me acuesto, cierro mis ojos y le digo, mamá, si ya te fuiste, ven y acaríciame, y si no, dime qué pasó. Y me presenta la cara de mis 2 hijos, el mayor y el mediano. Dije, les pasó algo a mis hijos. Y ya me venía yo en el camión. Llegando aquí, habían balaceado a mis hijos. A los 3, a los 4, los habían golpeado en el béisbol, los habían golpeado, un equipo que pues, es violento. Uno de mis hijos quiso defender al umpire y se le fueron a los golpes, ya se metieron. Nadie de los equipos se metieron más que mis hijos y mi esposo. Les dieron una golpiza, les abrieron la cabeza. Muy fuerte. Fuertísimo. Se va, llega este otro muchacho, ya después de la golpeada llega este otro muchacho con la pistola, va, empieza a balacear. A mi hijo mayor le entra la bala por aquí, le sale por acá, cerquitita de la femoral, y dice que se aventó. Al otro le entra por el dedo y le sale por el talón. Y al otro dice que maromeó, pero no le tocó. Y mi esposo ya se había ido por el carro, no estaba, pero cuando oye los balazos se regresa. Entonces yo lo que sentí fueron los golpes, pero no me permitieron ver qué estaba pasando, porque a lo mejor yo estando en el trabajo no iba a terminar de hacer mi trabajo. ¿Sí? Entonces, todos nuestros ancestros o todos los que han vivido dentro del fuego sagrado, dentro de los elementos, yo creo que nos ayudan mucho, ¿no? ¿Qué más? Okay. Tiempo. Tiempo. Hablamos de la agüita, un comercial. Sí. Okay. 1, 2, 3. Pues bueno, bien, aquí tengo una agüita que hizo el favor doña Connie de regalarnos. Y cuéntenos, ¿qué es esta agüita? Es un agua sanadora que tiene vibraciones, y que con ella, en algunos momentos, si tú estás enfermo, te sueltas del estómago o te limpia todo el cuerpo. Es un agua energetizada por la Virgen de Lourdes. Ah, muy bien. ¿Y esta cómo la podemos conseguir? ¿O cuando vengan aquí a meditaciones? ¿O cuando vengan a sanaciones aquí con usted? Sí, les damos agua. Y quien quiera llevar, puede llevar un frasco, una botella o lo que quiera y la puede usar. Y como en otros tipos de agua que también sirven para sanar. Para multiplicar, sí, sanar, hay en otras partes donde pues, sí, como el agua bendita. Que se puede multiplicar también, con unas gotitas, ¿sí? ¿Cómo se puede ver? Pues si tú tienes tu garrafón de agua, ajá, le puedes echar un chorrito de esa agua y se multiplica. Y puedes compartirla con todas tus gentes. Perfecto. También a través de la Virgen me ha enseñado a hacer semillas para la abundancia. Yo le pongo arroz, lenteja, bueno, de todas las semillas, porque es mucho enumerar. Las que yo encuentre están perfectas. Le pongo cuarzos muy pequeñitos, le pongo polvo dorado, le pongo pirita, le pongo canela que muelo, romero, salvia,
y todo eso lo revuelvo, alpiste, todo eso lo revuelvo, lo rezamos, se lo pongo a la Virgen, y ya cuando yo lo regalo, tiene infinidad de cosas. Entonces cada persona que se lleva su bolsita de semillas, entonces la pone en un lugar especial que cada quien quiera, y de esas mismas semillas pueden hacer más y regalar, para que tengas abundancia y todos los demás tengan abundancia. Pues qué bueno. Me enseñó a hacer unas lociones también energéticas. Se hace con un agua bendita, lleva esencias, lleva lociones, lleva sus componentes. ¿El agua bendita usted la prepara? ¿Usted la bendice? A veces sí, y a veces lo traigo de la iglesia. Ok. Pero es un agua bendita exorcizada. ¿Para qué? Cortamos. Cortamos. Porque es un agua bendita exorcizada, se llama así, para eliminar todos los demás. Pero eso no lo ponemos. Sí, sin problema. 1, 2, 3, comenzamos. Entonces, esa agua bendita que se hace con las lociones, se prepara. Hago yo un vitrolero así más o menos grande, lo rezo, la Virgen llega y pone todo lo que ella crea necesario para sanar, para purificar, puede ser para limpiar tu hogar, para limpiar tu trabajo, para limpiarte energéticamente, para cualquier problema que tú tengas. Si tú usas esa loción con fe, se te abren los caminos. Es verdad. Me enseñó también a trabajar con las velas de diferentes colores, y sanar con ellas, sanar con las manos, y todavía me sigue enseñando. ¿Y qué le dicta o usted nada más...? Yo sigo lo que ella me dice. Sí, pero les llega el mensaje y usted le dice pon las manos así, ok, la escucho. Yo escucho lo que me están diciendo. Puede ser, casi no me gusta hablar de mis sesiones, pero el día de hace 3 o 4 días vino un ahijado y me dijo que su papá estaba muy grave, y yo le había pedido antes una prenda para poder sentirlo. Y llegó mi ahijado con sus 2 hermanos y me dijo que le querían cortar la pierna, los riñones, que tenía problemas, pero que estaba inconsciente, que estaba como loco. Y le digo, toco la gorra y le digo, dice, dígame la verdad. Y le digo, tu papá se va a morir. Y entonces, pero antes, ya que le dije eso, le digo, pero mira, ¿sabes qué? Si tiene un trabajo de brujería, tampoco eso le ponemos de brujería o de estas cosas. Vamos a hacer un trabajo especial para ver si todo ese trabajo con este trabajo que haga yo hoy en la noche, mañana vas a saber cómo está tu papá. Porque si reacciona o si tiene una mejoría, entonces vamos a seguir trabajando con estas cosas. Vamos a ver. Se fue. Le dije, quiero que me traigas una veladora blanca, una veladora de 7 colores, y en esa veladora le vas a poner tú esto, y luego tu hermano esto, tu otro hermano esto, y tu mamá esto. Solo digo lo que me dicen. Y me la traes. Y entonces yo empiezo a trabajar, y cuando pongo las velas, empiezo a ver todo lo que veo. Al otro día me habla y me dice, ya despertó, ya le dijimos que le van a cortar la pierna, y dijo que estaba perfecto. Madrina, si estaba enchamucado.
porque yo le dije antes, si está así, entonces va a haber una reacción, que él va a tener la reacción, pero se va a despertar y va a tener la oportunidad de seguir viviendo. Y entonces ahorita él está en el hospital, le van a cortar la pierna, está bien. Es parte de su proceso de esta vida que tienen que pasar exactamente. Bueno, tiempo, cortamos. Voy a cortar esa partecita que usted me dijo, y ya nada más le anexo lo que pasó, un pedacito, pero sin tocar esos nombres. No, de ninguno. Okay. Sí, nada más hablamos de la vela, nada más de los nombres y hasta ahí. Sí. ¿Sale? Y lo que le dictan y hasta ahí, ¿sale? Sí. Okay, una. ¿Qué hablamos ahorita? De lo de la vela. De las velas. Okay. No. ¿Qué le parece si mejor yo le pregunto ahorita sobre qué tiempo usted lleva desde que conoció a las dos chicas que comenzó usted su trayectoria, sus años de sanadora? Ok. Una, dos, ahí comenzamos. Tres. Y bien, doña Connie, pues ya hemos hablado de pues algunas experiencias y todo eso relacionado con lo que le dicen, con lo que le dictan los guías, pero ¿cuántos años en realidad usted tiene ya trabajando este mundo de la sanación? Pues yo creo que como 20 años exactamente, a partir de que mi suegra murió. Ahí se me despertó toditito y empecé a trabajar, a conocer gentes, y fue algo maravilloso porque yo sentía lo que las personas sentían y las sanaba. Nunca me dio miedo, yo las tocaba. El primer caso que llegó para verlo, llegó una señora llena de erupción de granos, y entonces yo la toqué y le puse un aceite que también la Virgen me dijo cómo hacerlo. Le puse ese aceite, vino durante 7 días y la señora se sanó. Qué bonito. Esa fue la primera experiencia que yo tuve con una persona de fuera. Y así, con esa persona, con otra persona, y de mi trabajo, pues ya me decían, oye, fíjate que tengo esto. Ahí mismo, en donde yo trabajaba, había una compañera que se sintió mal, se desmayó. Fui y la veo, y otra compañera que tenía percepción dice, ¿qué fue lo que hiciste? Porque yo vi cómo salió un ser de luz blanca. No sé. Y entonces de ahí empieza toda esa rama de sanaciones. Es muy largo enumerar todas las sanaciones que he visto. También es muy largo enumerar a todos los seres que he ayudado para irse a la luz. Personas que han tenido cáncer y que hemos podido llevar a la luz sin ningún problema. Aquí me gustaría hacer un comentario de una persona que vino a buscarnos aquí en una noche. Esa persona tocó y sale mi esposo y me dice, es una persona que conocemos. ¿La dejo pasar? Le dije no. Y me dice, le digo, nada más dile que necesita, si puedes ayudarlo o algo. Pasó y se va. Le vino a dar las gracias del trabajo que nosotros le habíamos dado. Pasaron 6 días cuando me llaman por teléfono y esa persona la habían matado. Pero la habían matado no cuando vino aquí ya estaba muerta. Entonces la habían matado desde antes. 6 días antes. 6 días antes. Yo lo veo con una vestimenta y mi curiosidad, voy al velorio y mi esposo dice que lo vio con una camisa blanca. Yo lo vi con la camisa que traía ese día. Y me volví a acercar y traía la camisa de ese día. No sé. Ahí. Y entonces empecé a ayudarlo a irse a la luz, a la luz, a la luz. Y aquí me comentabas que cómo nos sentíamos cuando tenemos el frío. Ajá. A otra persona también la mataron
Y esa persona, cuando la mataron, yo vi dónde estaba, dónde estaba muerta, pero nunca dije a la familia que ya había muerto ni dónde estaba, ¿no? Le comenté a mi esposo y me dice, ¿vas a decirlo? No. Y entonces después de eso, él vino y se plantó en mi casa durante 8 días. Y yo le decía, ya tendía la luz, no me espantes, pero no venía solo, venía con muchos. Dijo, vamos, yo sé dónde. Y entonces a mí me entraba un miedo pavoroso, porque yo lo sentía a cada rato, en la noche, en la mañana, en la tarde. Total que una noche ya le dije, vente, hablé a todos los seres, hicimos aquí una rueda, lo metimos, y me dice, es que yo quiero que digas esto y esto y esto y esto, y hagas esto por mí. Ok, yo lo voy a hacer, pero ya vete. Se fue a la luz. Sí cumplí lo que me pidió. Ah, qué bonito. Sí lo cumplí. Pero es la primera vez que me ha entrado ese miedo tan grande, porque yo creo que eran muchísimos. Y un miedo, pero un miedo. Yo no podía estar sola porque le decía, es que aquí está, y aquí está, y aquí está, y le decía, ya vete. No Y se siente frío. Mucho frío, mucho escalofrío. Cuando hay desencarnados, así, ese es el síntoma, por así decirlo. Exactamente. El escalofrío, el piel de gallina, así, Aquí tú lo sientes, lo percibes, suben y bajan aquí por las escaleras a cada rato, y hay amigos y compañeros de mis hijos o amistades que dicen, es que acaba de pasar algo. No te preocupes, son de luz, son de luz. Entonces aquí ya es como... Sí, se siente bonito. Es como su casa. Sí. ¿No? Pero bueno. Ok, vamos a parar ahí y hacemos, le pregunto sobre los maestros, quiénes todos han presentado. Después, si quiere contarme o contarnos ya está avanzando, ¿sí? Anécdotas así bonitas que digan, dentro de mis sanaciones ha ocurrido pues que viene gente así y aparece Jesús o aparece, si quieres nombrar a todos o más que pueda, pues está bien. Ok, comenzamos. 1, 2 y bien, ya hemos visto en los videos anteriores cómo usted inicia, cuáles fueron pues los mensajes que tenía usted, más bien misiones, por así decirlo, los trabajos que se tenían que hacer con los guías, apariciones de desencarnados. Pero cuéntenos ahora, ¿quiénes son pues los más que se acuerdan, todos aquellos maestros guías, maestros ascendidos o seres de otros planetas o de las estrellas, quienes han venido aquí dentro de lo que usted hace, que son las sanaciones? Pues ha estado San Miguel Arcángel, San Rafael, ha estado la Virgen de Lourdes, la Virgen de Guadalupe, la Virgen María. Yo siento que la Virgen es una sola, pero es todas al mismo tiempo. Es una energía maravillosa, de una paz inconmensurable, suave, dulce, amorosa. De hecho,